Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y buenos días a esta reflexión devocional de este domingo. Es un domingo muy particular, amados. Fuerza de voluntad es el título de la reflexión que tenemos. El título de la reflexión que tenemos para este domingo. Este domingo 15 de noviembre, del año 2021, domingo claramente acercándose aceleradamente el final del año. Es una cosa increíble como este año, con todo lo que nos ha traído, también nos ha llevado, por decirlo de alguna manera, a muchísima reflexión, ¿verdad? Así que con este título de fuerza de voluntad es que el Señor nos va a hablar hoy. ¿Y por qué fuerza de voluntad? Nos preguntaríamos quizá la mayoría, o ¿por qué hablar de fuerza de voluntad? Podría ser una pregunta válida, por decirlo de alguna manera, una pregunta lógica, cuando estamos hablando de fe, porque luego no es extraño para nada, de hecho, extraño que cuando hablamos de fe pensamos que todo se trata de eso, ¿no? De dejar todo en manos de Dios, y sí, pero Dios también nos dio talentos naturales. Pero hoy vamos a hablar de eso un poco, vamos a profundizar. Suena como algo grandioso, ¿no? El tener el carácter, la fuerza de voluntad, que seamos personas que tengamos dominio propio, que de hecho es fruto del Espíritu Santo, conforme a Gálatas capítulo 5. Somos guiados a creer que tenemos suficiente fuerza de voluntad para combatir contra cada tentación que se nos presente en el camino. Y sí, algunas veces eso funciona. Y dije algunas veces. Sin embargo, hay un pequeño secreto, por así decirlo, al respecto de la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad claramente puede ser tu mejor amiga cuando las cosas van bien, cuando todo parece camina conforme a lo que hemos pensado, planeado, imaginado, visionado. Pero es la primera en irse cuando te sientes agotado, cuando te sientes desilusionado, cuando te sientes decepcionado, cuando te sientes cansado, cuando te sientes sin esperanza. Un poco de lo que hablábamos y que vamos a continuar este domingo la semana pasada, precisamente, ¿no? Que dio origen a este mensaje. Perdón, es que me están pasando acá algo, un poquito de energético. La fuerza de voluntad ahí suele abandonarnos, ¿no? Porque ya precisamente llegamos a un límite en las cosas. Y he encontrado a lo largo de mi caminar con el Señor, de servirle, pero en la vida misma, que si realmente no quiero hacer algo, mi mente me da suficientes razones de por qué no tengo que hacerlo. Yo no sé si te ha pasado esto a mí o soy el único, ¿verdad? Tu mente te engaña, tu mente te dice, no sigas, no es por ahí, no tiene ningún sentido que sigas esforzándote, cuando en realidad eso es justamente lo que hay que hacer. No más que queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas porque es como nos han enseñado a hacerlo. Y esto es algo, francamente, hermanos, queridos amigos, muy normal, por decirlo de esta manera, entre los hijos de Dios. Queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Y es justamente lo que no debemos hacer. Mis emociones, las tuyas también seguramente, se unen a tus pensamientos diciendo, estoy de acuerdo, porque de todas maneras no me dan ganas de hacerlo ya más. Ya no puedo, ya no quiero, no voy a ningún lugar, no obtengo ningún resultado, no veo nada de lo prometido, por ejemplo, o de lo planeado, si fuese algo natural. Cuando hablo de lo prometido, hablo de cuando tú tienes una relación con Dios y Él te ha dejado ver cosas y estas sencillamente no llegan a nuestra alma. Esto es, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, eso es el cuerpo almático, por decirlo de alguna manera, amados en Cristo, queridos amigos.
le encantaría dirigir nuestras vidas, si de ello se tratase. Es más, nos enseñan, sobre todo en el mundo occidental, a que es nuestra mente la que debe dominar, que es nuestro pensamiento el que debe prevalecer, que es la planeación la que te debe de llevar al resultado. Se nos enseña a ser guiados por la fuerza de voluntad. Nunca nos han enseñado, normalmente no nos enseñan a ser guiados por el Espíritu. Y cuando hablo del Espíritu no hablo del tuyo, hablo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. La fuerza de voluntad y la disciplina, claro, son importantes, vitales de hecho, necesarias para una vida de victoria. Pero solo la fuerza de voluntad no es suficiente. Solo es un ingrediente más. Y no el más importante, aunque sí muy relevante. La determinación, sin ninguna duda, te va a ayudar, me va a ayudar. A cualquiera le ayudaría a comenzar y le permitiría seguir por algún tiempo. Pero nunca es suficiente para llevarlo hasta la línea de meta, hasta el cumplir el propósito, hasta el objetivo, si no fuese el propósito. Y distingo propósito de algo que también tiene un componente espiritual, de objetivo, que es un plan de hombre. La palabra de Dios, de hecho, nos habla de ello en Zacarías. En el libro de Zacarías, el profeta Zacarías, en el capítulo 4, versículo 6, donde dice, en la versión Reina Valera 1960, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Wow. Vaya, ¿verdad? Repito, Zacarías 4, versículo 6, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Amados, ¿qué pasa si en lugar de recurrir primero a la fuerza de voluntad en su momento de necesidad, buscamos a Dios? ¿Qué pasa si hacemos ese pequeño cambio? ¿Qué pasa si cuando tenemos necesidad, en vez de ponernos a analizar primero, que no hay que hacer, que no digo que no lo hagamos, hay que hacerlo, pero que tu primer acto no sea ponerte a pensar y analizar, sino que tu primer acto sea ponerte en oración y buscar a Dios, pedirle visión, pedirle dirección, pedirle revelación a Dios y ponerte en sus manos? Y entonces sí, ahora sí, aplica todos los talentos naturales que Él te ha dado, todas las técnicas, por así decirlo, que te has aprendido a lo largo de tu vida. Analizas, planeas, pero primero fue tu comunión con Dios. Dios libera su poder en tu fuerza de voluntad, pero primero porque tienes una comunión con Él. Es así como funciona. Dios libera su poder en tu fuerza de voluntad y la activa para llevarte hasta cumplir con ese propósito, hasta la línea de la meta. La fuerza de voluntad no va a recibir reconocimiento por nuestro éxito, sino Dios mismo. Mira, Jesús le dijo a Juan, el apóstol, en el capítulo 15, versículo 5 del Evangelio de Juan. Repito, capítulo 15, versículo 5 del Evangelio de Juan, esta es la Nueva Traducción Viviente, dice, separados de mí, nada podéis hacer. ¡Wow! Esta es una de las lecciones más importantes y más difíciles que tenemos que aprender si queremos disfrutar la vida que Jesús nos dio al morir en esa cruz como hombre y resucitar del tercer día ya en un cuerpo glorificado, tomando toda su divinidad como Hijo de Dios. Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16, la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¡Wow! Palabra del Señor. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es lo que nos dice el Señor. Así que vamos a tomar de lo que Dios nos ha entregado, nos ha sembrado, nos ha permitido
segar y cosechar para depositarlo y Él lo multiplique, amados, en esta reflexión devocional para ofrendas, para diezmos, para que Él siembre en su pueblo, amados. En el nombre de Jesús, vamos a orar por ello. Padre, te damos gracias por esta bendita palabra y en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que la recibamos, Padre mío, pero que la hagan suya quienes la han escuchado, pero que también la multipliquen, la compartan, Padre. Y yo te entrego, Señor, de lo que tú nos has dado, Padre, para que tú, Señor, lo tomes, lo multipliques, Señor, y lo expandas en el porcentaje y en la proporción que tú quieras, al 7, al 100, al 1000, al 10,000 por uno, como tú gustes, Señor, para que sea de bendición en tu pueblo. En el bendito nombre de Jesús. Amén, amén. Nos vemos apenas en unos segundos en este mismo muro, PS Jorge Macías Benítez, en Reino de Dios Ministerios, página también en Facebook, YouTube, también en mi canal PS Jorge Macías Benítez, Perico, todos transmitiendo en vivo y al mismo tiempo, simultáneamente. Dios les bendice. Dios les bendice.